Yo quisiera, doctor Díaz Granados y querida vicepresidenta, plantear esta mañana las siguientes reflexiones. Hace ya muchos años, cuando se adelantó la discusión en 1972 de lo que era la Cumbre de Desarrollo Sostenible, salió el testimonio de Gro Harlem Brundtland hablando de la urgente necesidad de concebir el concepto de desarrollo sostenible como una alerta oportuna para el planeta. Ella señalaba en aquel momento que había que buscar siempre un equilibrio y un balance entre todo el desarrollo que se pudiera dar y entender que desarrollo no puede ser a costas de la sostenibilidad ambiental de la humanidad. Ese reporte que marcó quizás en América Latina la fundación de ministerios de ambiente o de institutos de ambiente, sirvió también para ir haciendo una serie de transiciones conceptuales que llegaron a un punto de ebullición en 1992 con la Cumbre de Río, donde no solamente se integraba el concepto de manera más clara, sino que también estábamos integrando otros elementos como la participación de las minorías étnicas, la participación en todas las escalas de producción y sobre todo hacer una transición en materia de gestión del desarrollo sostenible desde lo local. Y vinieron después alertas aún más notorias, como la del propio profesor Mario Molina, que alertaba sobre la destrucción de la capa de ozono y alertaba también sobre una urgencia climática que se haría cada vez más latente. Eso llevó a que en el año 2000 y en los años subsiguientes entráramos a materializar anhelos colectivos como el del Protocolo de Kioto. Y de ahí a tratar de construir un entorno internacional de colaboración y cooperación donde todos aportáramos lo que nos corresponde para enfrentar una crisis climática. Pero voy a decirlo de manera cruda. Creo que los esfuerzos conceptuales han sido los mejores, pero el trabajo eficaz de la humanidad no lo ha sido así. Y quizás la forma más cruda de plantearlo es que el mundo está emitiendo cerca de 51.000 millones de toneladas de CO2 o de gases de efecto invernadero todos los años. Y las medidas que se han adoptado hasta ahora han tenido que ver con mitigación. Quizás el ejemplo más diáfano lo planteaba recientemente Bill Gates en un libro donde hablaba de la urgencia climática y decía que lo que está pasando es como si tuviéramos una bañera a la cual le está cayendo agua con la llave abierta a plenitud y que lo que ha venido ocurriendo es que la humanidad en sus acciones le ha ido reduciendo la presión al agua, pero el agua no ha dejado de salir y eso quiere decir que tarde que temprano se va a rebosar y una vez se rebose los efectos serán irreversibles. Por eso la acción climática no es optativa, no es facultativa, es sencillamente un deber moral. Y eso nos tiene que llevar al concepto de cuál es la meta. Y la meta definitivamente debe ser cero. Pero cero no implica que no haya emisiones, sino que podamos neutralizar las emisiones que se producen en el mundo. Por eso llevo ya varios meses trabajando en un proyecto editorial que espero tener publicado para el mes de noviembre que se llama El Camino a Cero. ¿Cómo logramos esa carbono neutralidad y cuáles son las implicaciones desde la política pública que nos deben conducir a ese objetivo? Y eso es lo que hoy, doctor Sergio y querida vicepresidenta, quiero plantearles a ustedes. Si queremos llegar a ser carbono neutrales y sobre todo en el entorno de América Latina, tenemos que partir por reconocer no solamente nuestra situación, sino nuestras necesidades. Colombia es un país que tan solo emite el 0.6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y es uno de los países más amenazados por el cambio climático.
Colombia tiene el 50% de su territorio en selva tropical húmeda y tiene el 35% de su territorio en el bioma amazónico, representando solamente el 6% del total del bioma. Colombia tiene el 52% de los ecosistemas de alta montaña conocidos como páramos y es el segundo país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil. Y Colombia entiende que si bien solamente representa el 0.6% de esas emisiones, tiene que llegar con una acción climática lo suficientemente clara, contundente, precisa y convincente para que los países que tienen mayor capacidad de emisión y que han sido altamente contaminantes también puedan sentir una presión a partir de las convicciones. ¿Cómo lograr llegar a cero? La primera gran herramienta se llama transición energética. Si hacemos una adecuada transición energética, nosotros estaremos concentrándonos en una producción más limpia sobre donde está concentrada la mayor intensidad de demanda del consumo humano. Hemos tenido una matriz donde más del 60% es limpia porque ha sido hídrica, pero las renovables no convencionales han tenido una participación baja. Cuando empezó nuestro gobierno era tan solo el 0.2% de la matriz energética. Hoy nosotros hemos multiplicado por 7 veces esa capacidad instalada y vamos rumbo a dejar más del 20% entre proyectos inaugurados en construcción y proyectos que serán llevados a subasta. Eso hace de Colombia un país líder en la transición energética de América Latina y también hemos pretendido innovar en algo tan importante como el almacenamiento, donde 50 megavatios de almacenamiento de energías renovables no convencionales ya fueron entregados en subasta semanas atrás. Lo segundo es que si hacemos esa transición, tenemos que apostarle a nuevas tecnologías. Y estaremos en los próximos días lanzando la ruta del hidrógeno en Colombia, concentrado en hidrógeno verde y en hidrógeno azul. Eso nos posiciona también al lado de Chile como países líderes en este proceso. Pero si hay transición energética, ¿cuál es el complemento? Segundo elemento, la movilidad limpia. Lanzamos la ley de vehículos eléctricos hace tan solo 2 años y medio. Nos habíamos puesto la tarea de llegar a 6,000 vehículos eléctricos en el sistema vial colombiano para agosto del año 2022 y la meta la estaremos cumpliendo a finales de septiembre. Y ya tenemos la flota de transporte público eléctrica más grande de América Latina y la flota de carga eléctrica más grande de América Latina y el Caribe, porque hemos dado incentivos para que esa movilidad limpia se acelere y haya una reposición del parque automotor de carga orientada a este tipo de tecnologías. Entonces, se genera energía más limpia y también movilidad más limpia. Tercer elemento, la mejor tecnología para capturar dióxido de carbono la tenemos en Colombia. No se sorprendan, se llama árboles. Tenemos una agenda, un país que tiene 50% de su territorio en selva tropical húmeda y, como les decía, 35% de nuestro territorio en el bioma amazónico, y tiene los ecosistemas de altitud, los ecosistemas de alta montaña, que son reguladores también de los ciclos de agua. Nos muestra a nosotros que si tenemos más protección de este territorio y si apostamos por recuperar territorio afectado, estamos también en la dirección correcta. Por eso nos unimos con el profesor Klaus Schwab en la estrategia del 1 Trillion Trees, que la lanzamos con Mark Benioff hace 2 años en Davos, y estamos para cumplir la meta de 180 millones de árboles sembrados en Colombia en agosto del año 2022. Esa es una apuesta grande, pero también la de recuperar y sellar áreas protegidas. Aquí con el doctor Luis Guillermo Echeverry, quien es el presidente de la Junta de Ecopetrol, hemos estado trabajando un concepto que lo llamamos Sealing the Rainforest, y es cómo sellar áreas protegidas para que no se vean afectadas y cómo invitar
a que la protección que pueda hacer el sector privado a partir de la compra de créditos de carbono, de compensaciones de los créditos de carbono, nos permita proteger esas áreas. Ahí hay un tercer elemento. Y la lucha contra la deforestación también implica que tomemos decisiones en las zonas más afectadas. Lanzamos un decreto con el ministro Carlos Correa, que está acá, donde en el Amazonas de nuestro país estamos quitando esos incentivos perversos que había para el desarrollo ilegal de maderables y estamos promocionando el desarrollo de no maderables, entre ellos aproximando los frutos amazónicos para incluirlos en cadenas agregadas de valor y trabajando con comunidades indígenas. Viene también algo adicional, los pactos de cero deforestación. Ya tenemos a la Federación Nacional de Productores de Palma, FEDEPALMA, uniéndose a los pactos de cero deforestación, y también con el sector de la ganadería hemos firmado un acuerdo de cero deforestación y estamos promoviendo no solamente los esquemas silvopastoriles, sino promoviendo también que tengamos mayor rotación, mejor intensidad en el uso de la tierra y por ende mayor productividad. Ese también es un sello que nos diferencia ante el mundo. Tengo que mencionar también la economía circular, donde el lema de producir conservando y conservar produciendo hace parte de lo que queremos que el sector privado adopte en todas las escalas de producción, y donde nosotros también motivemos al sector privado a que a partir de economía circular hagamos temas innovadores asociados también con la generación de energía. Por eso lanzamos en San Andrés y Providencia, nuestro archipiélago histórico e indivisible, la primera incineradora en economía circular que no solamente recibe desechos, incinera, captura, sino que también se une a la red eventualmente y lo más pronto posible. Y tenemos también la absoluta certeza que con el sector privado podemos empezar a construir esquemas de waste to energy, donde podamos también en grandes metrópolis, con las escalas que se requiere, hacer un manejo de residuos sólidos también asociados con la producción de energía. Ahí también estamos avanzando en una política pública. Y no puedo dejar de mencionar lo que venimos trabajando con el equipo de la presidencia. La doctora María Paula Correa está acá, el ministro Diego Mesa de Energía, también el ministro de Ambiente, Carlos Correa. Hemos planteado con el Pacto de Leticia elevar a nivel presidencial los esquemas de compartir información, protección y también cadenas de valor en aquellas ciudades del trapecio amazónico. Hemos logrado que 8 jefes de Estado se unan a esta causa y que trabajemos articuladamente con la OTCA, con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en 1978, trabajando con la CAF y trabajando con el BID, para que también con ellos podamos articular políticas y darle alcance de financiamiento a que las ciudades en el trapecio amazónico se conviertan en biodiversidades, es decir, ciudades que adoptan una protección integral de la biodiversidad. Y viene ahora una discusión más de fondo. Aquí quiero ser provocador en esta discusión. Y como sé que viene un panel, prefiero dejar planteada la provocación para que después aquí lo aborden a profundidad. Querido Enrique Iglesias, expresidente del BID y quien ha sido también un campeón de estos temas, el reto que hay hoy es enfrentar la pandemia y la pospandemia del COVID-19, pero enfrentar con urgencia también esta emergencia climática. Y el problema es que la gran mayoría de países emergentes hemos aumentado los niveles de endeudamiento, los déficits fiscales para enfrentar la pandemia y la pospandemia, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos fiscales también para entender la emergencia climática. Y lo curioso es que vemos que la actitud de las calificadoras de riesgo es seguir evaluando a los países frente a 2 retos de semejante magnitud en condiciones de lo que ellos pueden percibir como normalidad prepandémica. En mi modo de ver, ahí hay una muy preocupante equivocación, porque están limitando la capacidad para enfrentar la pandemia y la pospandemia, pero también están limitando la capacidad de responder eficazmente y con los dineros adecuados a la emergencia climática. Y entonces no nos podemos quedar en lamentos ni en lloriqueos, tenemos que plantear soluciones. Yo lo decía esta semana en un encuentro que tuvimos de alto nivel con varios jefes de Estado de América Latina, y hoy lo quiero proponer, doctor Díaz Granados. Yo creo que es necesario que con los países del G20, que es muy importante con los organismos multilaterales, llevarle un mensaje al Fondo Monetario Internacional.
Yo creo que Kristalina Georgieva es muy consciente de esta situación y yo me atrevo a sugerir lo siguiente. Hay que generar urgentemente un marco fiscal de inversiones para enfrentar la crisis climática cuya contabilidad esté por debajo de la línea, esté por fuera de la línea de evaluación del Fondo Monetario Internacional. Eso requiere precisión, monitoreo y determinación, pero eso nos permite enfrentar la crisis climática y liberar recursos también para recuperar el tiempo perdido o el que tenemos que recuperar en la Agenda 2030, en la pandemia y en la pospandemia. Esto implica también que desde la CAF, desde el BID, desde el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Asiático, el Banco Africano, el Banco Mundial, nosotros planteemos que haya o alivios de deuda frente a acción climática o compensación de deuda frente a acción climática, y es urgente llevar esa discusión a Glasgow este año. Y es también imperioso desarrollar nuevos esquemas de financiamiento para la protección, valga la redundancia, de áreas protegidas en el planeta. No es descartable que se desarrollen, por ejemplo, tecnologías de criptoactivos cuya rentabilidad y utilidad pueda ser destinada a generar aportes climáticos en áreas protegidas. Y también que se puedan hacer bajo el mercado que está apenas evolucionando de criptoactivos, que se puedan hacer cuadrículas que se paguen digitalmente para compensar o proteger territorios específicos, por ejemplo, de la Amazonía. Estas son discusiones urgentes, señores. Estas son discusiones que hoy ameritan que seamos innovadores desde la política pública. Yo valoro estar aquí en España y valoro que nos une con España también esta agenda. La hemos compartido con el presidente Pedro Sánchez, con el rey Felipe, con usted, vicepresidente. Y la hemos compartido también con la CAF, doctor Sergio, que se lo voy a decir de una forma muy clara, pero además motivante, porque yo sé de su talante y además de su compromiso con esta causa. La CAF tiene que convertirse en el gran banco verde de América Latina y el Caribe. Diseñar productos, liderar también esta conversación y esta discusión, y que podamos llegar a Glasgow no solamente a firmar compromisos adicionales, porque ya los hemos asumido. Colombia va a llegar a Glasgow con la idea de reducir en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y llegar a la carbono neutralidad para el año 2050. Y vamos a llegar a la COP de biodiversidad, que será en China también a finales del año, con la idea de tener cero deforestación para el año 2030. Ahora lo que requerimos son las herramientas financieras para materializar esto, y queremos que la CAF y que el BID como bancos regionales trabajen de la mano en propiciar estas soluciones. Una CAF convertida en un banco verde para la transición energética, para la movilidad limpia, para la lucha contra la deforestación, para la economía circular y para el financiamiento con precisión orientado a estos temas, responde a una sociedad que quiere actuar, que requiere actuar. Y quiero cerrar con lo siguiente. No puede ser que los países emergentes tengan que asumir todos estos desafíos y además pagarlos sin que haya un esfuerzo adicional por parte de las economías que más han contaminado históricamente. Son esas economías las que tienen también que liderar los aportes y los mecanismos de compensación. Y cierro reiterando el mensaje, porque es muy práctico. Los países hoy emergentes tienen en promedio de endeudamiento sobre PIB el 90% o más. Se ha hablado hasta el 97%. Eso quiere decir que se van a venir en los próximos años una serie de reformas fiscales en los mercados emergentes y muchas serán impopulares. Nosotros decidimos en Colombia abordarla y la acabamos de sancionar esta semana, teniendo la reforma de mayor recaudo de este siglo y con la mayor inversión social de este siglo. Y lo cito como ejemplo porque hay que actuar y no esperar una situación
que de demorarla puede generar eventualmente crisis de deuda en los mercados emergentes cuando todos estén compitiendo por financiamiento y de pronto estemos abocados a un mundo que está viendo subir las tasas de interés. Hay que actuar ya, pero la mejor manera de actuar para permitir enfrentar la pandemia y la pospandemia y financiar la transición energética y financiar todas estas medidas para contener los efectos devastadores del cambio climático implica que desde el Fondo Monetario Internacional podamos sacar, así sea por un ciclo evaluador de unos 15, 20 años, por fuera de esas cuentas fiscales, inversiones bien acreditadas, con buen escrutinio, orientadas a atender la emergencia climática. Esa será la única manera como podremos tener los recursos para materializar este propósito, porque sin recursos nos quedaremos solamente en el discurso. Muchísimas gracias.